Mire, es que está el tema de la seguridad de nuestros datos, pero también está el tema de para qué se quieren estos datos, qué riesgo implica, no solamente a nivel personal, sino a nivel país y población en materia de control. Estamos esta noche con Israel Reyes, profesor de la Universidad George Washington, y él da clases en la maestría de gobernanza, es experto en ciberseguridad y ciberinteligencia. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marta. Me da un gusto estar contigo y con toda tu audiencia y también contigo, Maite. Muchas gracias, bienvenido. Excelente. Muchas gracias. Pues muchas ópticas que analizar. Hablábamos hace unos días de la geolocalización y hablábamos de los riesgos que implica. Entender un poco más allá de lo que sabemos, ¿qué son los datos biométricos? Sí, mira, los datos biométricos son los que pertenecen a una persona, como es la medida entre nuestros ojos, nuestra nariz y nuestros labios. Ahorita muchas de las aplicaciones de los teléfonos inteligentes ya pones el teléfono, la cámara y ya te detecta y ya se abre. Ahorita el problema que tenemos ahorita es que la tecnología está avanzando muy rápido y la legislación está muy lenta y a veces la legislación está muy drástica. Entonces, aquí el riesgo que yo veo es para los ciudadanos. Ahorita nosotros estamos produciendo muchos datos, no solamente los datos biométricos, pero también tus datos de geoubicación, tus datos psicográficos, demográficos, geográficos, y bueno, y la realidad es que ¿en dónde están esos datos? Bueno, vimos que recientemente hackearon a Facebook, 533 millones de cuentas, que fue una barbaridad. Entonces, imagínate toda esa cantidad que terminan en las redes obscuras del Internet, como es el Deep Web y la Dark Web. Cuando eso llega a los criminales, o sea, está de miedo, porque ya se dan los crímenes físicos, como es el secuestro, ya, bueno, el crimen organizado utiliza eso. Pero no es lo único, porque creo que ese riesgo todos sabemos que existe, pero hay creo que muchos escalones antes de que llegue a manos del crimen organizado. O sea, todos esos datos en manos de quien necesita información para ver tus gustos, tus preferencias, en fin, y se maneja esa información, y lo sabemos, está el tema de las cookies, etcétera. Sí. Pero hay muchos escalones antes que el crimen organizado, me parece, en esta materia de los datos. Pues fíjate que ahorita ya el crimen se está digitalizando porque es el poder. Quien tiene los datos, quien tiene la información, tiene el poder. Es más, por eso también yo estoy promoviendo tanto marcos jurídicos, pero también la protección de la privacidad de los datos de las personas. O sea, yo no me siento confortable dándole mis datos biométricos y de geoubicación a una empresa X, una empresa privada, que después algún gobierno pueda tener acceso a esa información. Y ahorita, como lo están planteando, es de una manera unilateral. O sea, no te dan una opción, no es opcional, es unilateral. Y ese es el riesgo, porque de alguna manera ahorita en esta epidemia lamentable que tenemos, estamos obligados a utilizar más los dispositivos electrónicos. Entonces, al darte legislación o al darte opciones unilaterales, no tienes otra opción. Entonces, ahorita ya la banca móvil es tan necesaria como el agua, porque ¿quién va ahorita al banco? A mí algo que me preocupa, ellos nos están diciendo que es para evitar el crimen, que eso lo puedes evitar controlando precisamente las señales en las cárceles, ¿no? Cosa que no se ha hecho, ¿no? Entre que si se violan derechos humanos o no se violan derechos humanos, eso no se ha hecho. A mí lo que me preocupa es que es otro intento más por acceder a los datos de los ciudadanos. Cosa a lo que se negaron, por supuesto, porque violarían la ley de protección de datos personales. Después vino lo de la geolocalización, que fue otra nota, otra propuesta que sacó. O sea, ya aumenta más de los ciudadanos. A mí me refiere a los regímenes autoritarios, totalitarios, donde el ciudadano está absoluta y totalmente controlado. y ubicable. Sí. Eso me preocupa. Bueno, se me hace interesante ahorita cómo se está percibiendo todo esto, porque lo que tenemos entendido es que los gobiernos ya tienen suficiente datos acerca de las personas. Las empresas de telecomunicaciones tienen también datos muy relevantes. Sí, claro. Pero aquí lo que yo veo, así de la manera más honesta, es que como que tenemos un desfase entre quiénes quieren los datos, quiénes tienen los datos y para qué objetivo quieren esos datos. ¿Para qué quieren los datos? Exacto. Por ejemplo, hay algunos gobiernos, por ejemplo, es bien sabido en China que hay un
un sistema totalitario en lo que son los sistemas. De hecho, Pero por eso... ¿cómo controlaron al principio de la pandemia? Sí, exactamente. Sabían si te subías al microbús 37 y si había otra persona, iban por ti porque tú habías estado en el microbús 37. Exactamente. Ahorita tienen los algoritmos de Big Data Analytics, de inteligencia artificial. Es sumamente delicado porque la tecnología tiene dos lados. Tiene el lado muy bueno y muy dócil, muy noble, pero tiene un lado muy oscuro, donde todo eso se puede utilizar, pues no para dar un beneficio, pero para perjudicar y para manipular. Y es un problema sumamente serio. Yo he estado insistiendo en que creemos concientización porque al final del día, esta es una responsabilidad compartida entre nosotros los usuarios, que somos los dueños de nuestros datos, y por ser dueños de nuestros datos tenemos derechos a saber en dónde están nuestros datos y para qué objetivo quieren nuestros datos. Y la experiencia nos dice que nuestros datos no están protegidos en manos del gobierno. No, ni en el sector privado. Ni en el sector privado. Porque los en venden. La propia red, lo decías muy bien, la red hay que imaginar una red cualquiera. Tiene todas esas comunicaciones y está todo el tiempo ahí. Y lamentablemente se ha demostrado con estos hackeos que no siempre es segura, es muy vulnerable. Entonces, no es yo tengo en un cajón en una oficina que a lo mejor entra un ladrón a robarse, no. ¿Cuántas personas pueden tener acceso a esos datos para bien o para mal? Y hemos visto los hackeos a petróleos mexicanos, los hackeos a varias empresas del Estado. O sea, no ha habido un cuidado en la seguridad de los sistemas informáticos, lo cual inspira poca confianza a la hora de pretender ellos controlar datos de este tipo. No, imagínate, hackearon a la CIA, hackearon al Pentágono, el reporte del FBI. Sí, claro. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? A ver, hay quien dice, ¿por qué te sientes vigilado ni que tuvieras tantas cosas interesantes? ¿Qué le podemos responder a esa gente que dice, pues a mí que me vigilen y que me monitoreen, yo no tengo nada que esconder? Sí, mira, lo que hemos visto de los modus operandis, en este caso de los hackeos, realmente no es tanto el gobierno, son los hackers profesionales que se encargan de ciberespionaje, como lo que le pasó a Pemex, como lo que le pasó a Banjico. Esos son los grupos fuertes y poderosos. Realmente no es tanto el gobierno, son esos grupos. ¿Y qué es lo que hacen? Como tú lo preguntaste, Marta, ellos localizan a la persona más débil, no necesariamente al director, sino a un asistente o la hermano del asistente, porque ese es el que los va a llevar ahí. Infiltran cibernéticamente para ciberespionaje, como es lo que pasó en el análisis que hicimos de Pemex, porque participé en ese análisis, también en el de Banjico. Entonces, ese fue el modus operandi. Se tardan hasta 8 meses en saber que ya hay alguien infiltrado electrónicamente. Y ese es el problema. Y eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos visto una hiperactividad en los ataques en México, precisamente. Sí, claro. En Estados Unidos también, pero aquí en México está de miedo las infiltraciones que se tienen ahorita en infraestructura crítica. Y para mí ese es mi temor. Y cuando digo, ¿qué pasa con mis datos? Por ejemplo, si tú lees los términos y condiciones, cuando compras un boleto de avión, ahí te lo están diciendo qué pueden hacer con tus datos, que se los van a vender o regalar a medio mundo. En Estados Unidos se están protegiendo más los datos comparado a México. Por ejemplo, si tú le das tus datos a una aerolínea, ellos no pueden compartir esa información con nadie. Y eso viene del precedente de lo que pasó con Cambridge Analytica, porque Cambridge Analytica tuvo acceso a 80 millones de cuentas de Facebook que las utilizaron con fin electoral. Ahora, mi pregunta es esta: ¿qué va a pasar en México cuando tenemos 533 millones de cuentas de Facebook ya en el Deep Web y en el Dark Web para la venta? Ahorita los políticos no necesitan pedirle al gobierno los datos, ni el gobierno necesitan ir al Deep Web, al Dark Web y agarrar todo, porque ahí está todo. Entonces, hay no entendimiento en esa parte. Aquí hay que decirlo, se aprobó en comisiones esta iniciativa, digamos, es el dictamen. El dictamen, exactamente, gracias. Míralo, en estos términos. Yo creo que es sumamente necesario la privacidad de las personas, la privacidad de nuestra información y el resguardo de los datos. Eso es lo primero que tenemos que crear en una legislación para que como ciudadanos estemos confortables en compartir esa información. Por ejemplo, si yo estoy en Europa o en Estados Unidos, pues tú tienes más garantías de que los datos están sumamente protegidos, porque hay penalidades en contra de quien
venda o los controle o los regale. Pero aquí en México no tenemos esos marcos jurídicos. Sí, no. Es el problema. Y estamos ahí en un debate donde no nos estamos entendiendo, quizás por falta de conocimiento, y eso es lo peor, por la ignorancia que uno mismo puede tener, porque la tecnología va tan rápido, nos va llevando tan rápido que cuando te paras ya no puedes, ya es la pura inercia lo que nos lleva. Entonces, mi consejo para la ciudadanía, para la audiencia, es que tenemos que tener cuidado con nuestra información, debemos ser muy cautelosos en qué compartimos. Fechas de nacimiento, cuando a mí me dicen abre una cuenta en Facebook o en Google, yo doy otra fecha de nacimiento, porque es una manera de proteger tu información. Entonces, no den su información completa. Cuando haya la opción de que usen biométricos o mejor usen una clave, pues mejor la clave, pero no los biométricos. Claro. Deshabilitarlos. Y el consejo también para la audiencia es, en el término de la geoubicación, las aplicaciones que los obligan a dar su geoubicación, pues si de preferencia no usarlas, pero cuando es necesario, por ejemplo, como el Uber, que es necesario usarlo, bueno, usarlo y después desactivar del parámetro de privacidad la geoubicación, para que no esté continuamente mandando tu ubicación y solamente en el momento que tú lo requieras, lo mandes. Es una manera de protegernos, que se me hace muy rudimentaria, pero que puede trabajar en lo que tenemos marcos jurídicos que estén en favor de la sociedad y del gobierno. Me parece un aviso importantísimo el que nos das, ¿no? Sí. Cuidemos nuestros datos. Es nuestro mayor Muchísimas activo. gracias otra vez. Y Gracias, muchas cosas que hablar, siempre. cookies, cuentas, aplicaciones, en fin. Efectivamente. Te tendremos por acá muy Muchísimas seguido. gracias, Marta. Un gusto estar contigo también. Gracias, Maite de y verdad, Marta, siempre y con tu tenerte aquí audiencia. con nosotros. Gracias. Es muy aleccionador. Normalmente nos persigue la pausa, así que volvemos. Volvemos, claro.